Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos una vez más para continuar con nuestro recorrido sobre los arcanos menores del tarot, los arcanos menores que nos encantan, así tanto como los mayores. Por eso es fundamental integrarlos, ¿no?, en nuestro viaje y ejercitarlos también a través de la práctica. Así que bueno, hoy vamos a ver este conjunto de arcanos que corresponde al grado número 6 en el tarot. El grado número 6 es un número interesante, ¿sí? Porque si nos hacemos un review visual sobre el chocolate de la numerología evolutiva, tenemos que después del grado 5, que el 5 sería como el pontífice entre el cielo y la tierra, nos encontramos con el 6, que ya está dentro del plano de lo celeste, las energías más celestes, más espirituales, más sutiles, por así decirlo. Recordemos que todo está constituido de energía de tierra y energía celeste. Entonces, los arcanos estarían también dentro de estas dos esferas, ¿sí? Pero el 5 era el pontífice, ¿verdad? Como vimos en el video anterior. Bueno, aquí estamos frente ya a, digamos, el grado número 6, que dentro de la numerología evolutiva representa a la belleza en su máximo esplendor, ¿sí? A la belleza, al placer de hacer lo que a uno le gusta, el disfrute de hacer lo que a uno le gusta. Es un número de gozo, un número de placer en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante cómo vamos a ir haciendo también, digamos, el recorrido por cada uno de los símbolos, de estos 4 símbolos de los arcanos menores del tarot, que son los oros, las copas, los bastos y las espadas. Entonces, bueno, ahí en pantalla tienen una frase muy bonita que tiene que ver en este sentido con el número 6 dentro de la numerología evolutiva del tarot, ¿no? La belleza es el resplandor de la verdad incognoscible, ¿sí? Es decir, podría decirse que los estados de belleza, que recordemos que en el grado número 6 de los arcanos mayores, ¿a quién encontramos? A el enamorado. ¿Sí? Acá se los voy a mostrar, a el enamorado, que alude también al gozo, a la belleza, al erotismo, ¿no? Podría decirse que lo que nosotros percibimos como belleza, en realidad es el resplandor de una divinidad, ¿no? Es decir, es el resplandor de lo que sería para nosotros algo incognoscible, ¿sí? Entonces, simplemente sería como el colazo de lo que sería realmente este sentido de lo divino. Entonces, me parece que el arcano, digamos, los arcanos que corresponden al grado 6 nos hablan de ese resplandor de la verdad incognoscible. Entonces, vamos a empezar por, si no me equivoco, por los oros, ¿sí? Los oros, recordemos que hace alusión a la materia, a la corporalidad. Entonces, todo lo que sea en función del grado número 6 nos va a remitir al disfrute de ese elemento en particular. Entonces, bueno, el 6 de oros, que podríamos verlo como un 4 más 2, ¿sí? Es decir, tenemos un 4 de base, un 4 en el centro, y podría decirse que en la tierra tenemos enterrado a un oros y sobre el cielo tenemos otro oro, ¿no? Entonces tenemos 4 más 2. Principio de estabilidad en el centro que se abre hacia arriba y se abre también hacia abajo, ¿no? Entonces, acá también aparece la idea de la noción complementaria. Uno está arraigado en el cielo y en la tierra. A ver, podemos tener una salud estable, sí, pero a la vez también podemos disfrutar de nuestra salud, es decir, esa salud no solamente me permite tener una estabilidad sobre la tierra, sí, en sí mismo, sino que también me permite hacer un disfrute sobre la vida, sí, es decir, de mi propia salud en ese sentido, ¿no? Entonces, uno está arraigado en el cielo y en la tierra también. Evoca a la generosidad con uno mismo, a la generosidad, por ejemplo, de alimentar bien nuestro cuerpo, a la generosidad, por ejemplo, de mantener un equilibrio de nuestros elementos. Sabemos que nosotros tenemos distintos elementos. O, por ejemplo, el placer de disfrutar del dinero, si uno realmente podría decirse aquí
que, digamos, disfrutamos de lo que compramos, ¿sí? Disfrutamos digamos, de todo lo que tiene que ver con nuestra propia materialidad, ¿sí? Es decir, podemos de pronto disfrutar de nuestra casa, disfrutar de nuestro cuerpo, disfrutar de nuestra salud, disfrutar de nuestras ganancias, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el disfrute en sí mismo está vinculado a esta carta. Y remitámonos a esto, ¿no? Este centro estable que también se extiende hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es decir, de alguna manera nos permite unificar los opuestos, cielo y tierra, ¿no? Es decir, disfrutar, porque todo lo que tiene que ver con el plano de lo sutil nos remite a eso, ¿no? A poder sutilizar la energía. Está bien con la estabilidad, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Lo podemos disfrutar? Si lo disfrutamos, estamos frente a un 6. Y en este caso, disfrutar de todo lo que tiene que ver con nuestra materialidad nos remite al 6. Lógicamente, el placer corporal también tiene que ver con esta carta, ¿no? El 6, bueno, también alude, como decía recién, al disfrute del dinero, al sentido de lo bello en lo cotidiano, ¿sí? Es decir, en nuestra cotidianeidad estable poder encontrar ese resplandor de lo divino, ese resplandor de la belleza en las simples cosas, ¿sí? No hace falta que sean grandes cosas, pero sí nos remite a ese sentido de lo bello en el día a día, en el cotidiano. Uno puede invertir en lo que le gusta. Empezamos a comprar no solamente lo que necesitamos, que eso se correspondería más con el plano de la tierra, del instinto, de todas las necesidades básicas que tenemos, sino que también podemos invertir en lo que nos gusta. Si de pronto podemos, no sé, comprar un cuadro, ¿sí? Una obra de arte, podemos comprar, no sé, disfrutar de las prendas de vestir que compramos, es decir, alude a una etapa o a un arquetipo que tiene que ver con el disfrute de la materia, el placer de la materia, y no solamente vinculada al instinto o a las necesidades básicas, sino al gozo de la materia en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente el peligro podría ser el narcisismo corporal, ¿sí? Es decir, esta cosa bastante egoica, esta mirada egoica sobre el propio cuerpo, la propia imagen, ¿sí? Digamos, la propia materialidad. Y también, bueno, podríamos caer en la superficialidad, ese podría ser un peligro, y en la obsesión por la apariencia en ese sentido. Quiero de todas formas invitarlos a que de alguna manera puedan fundamentarse en la simbología de la carta, que en las lecturas puedan, por ejemplo, ver que hay un centro estable, ¿sí? Y que hay un oros enterrado sobre la tierra y que hay un oro sobre el cielo, es decir, pueden salir otras interpretaciones, pueden emerger otros símbolos, independientemente de lo que decimos solamente aquí en el video. Entonces, bueno, el 6 de oros, una carta bellísima realmente, que lógicamente va a hacer alusión a todo lo que tenga que ver con la materia, ya sea oros, ya sea físico, ya sea cuerpo, ya sea hogar, ¿sí? Ya sea lo cotidiano, porque estamos inmersos en una materialidad cotidiana. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al siguiente de los arcanos, ¿sí? Recuerden también, y esto se los voy a agregar, que además hay, fíjense, de este centro salen como grandes hojas, ¿sí? Hojas hacia arriba y hacia abajo también, pero en función de 4, que también hay un centro, hay como una especie de cruz que tiene un puntito amarillo como representando también. Podemos ver el quinto elemento, ¿sí? La esencia de todas las cosas. En definitiva, esto de la belleza nos habla de la esencia en realidad, ¿no? Este resplandor de la verdad tiene que ver con una esencia o con la intuición, el poder percibir el resplandor de una esencia. Entonces, se da en función de 4, se da en función de una estabilidad, ¿no? Pero bueno, hay una extensión hacia arriba y hacia abajo que es interesante de ver. Ahora sí pasamos al siguiente de los arcanos, bellísimo también este arcano que tiene que ver con el 6 de copas, ¿sí? El 6 de copas. Si eso,
digamos, lo que recién veíamos que sucede en el plano de la materialidad, también puede suceder, en este caso, en el plano de las emociones. Nos estaría hablando entonces el 6 de copas de un disfrute de la vida emocional, un disfrute de los sentimientos. Pero veamos ahora cómo están distribuidas. Entonces nos encontramos con dos copas que se miran digamos, dos hileras de copas que se miran de frente. Podemos hacer un 3 más 3, ¿sí? Es decir, que se encuentran como un ser humano con otra alma, ¿sí? Acá podría haber, digamos, una especie de espejo, un espejo entre entre una pareja, ¿sí? Un par de seres. Se puede pensar yo soy tú, tú eres yo, ¿no es cierto? Hay como una especie de encuentro, se miran de frente, entonces, y lógicamente como las copas nos hablan de la vida emocional, y bueno, acá podríamos estar frente a cuestiones que tienen que ver con la pareja, con, digamos, con el disfrute, con el encuentro emocional con un otro. Y en este caso también podría verse no solamente cuestiones ligadas a la pareja, sino a la realización del amor hacia uno mismo, todo lo que tiene que ver con el amor propio en su sentido más noble, ¿no? En el sentido más elevado de la palabra, en la plenitud y aceptación con el amor divino, ¿sí? Con el amor divino, porque recordemos también que las copas así nos remiten a la energía afectiva que uno puede llegar a tener en función de un otro, ¿sí? En relación a un otro. También la copa es la receptora del agua espiritual, ¿sí? El amor divino. Entonces hay una fuerte relación entre el amor propio y el amor que podemos tener a un otro, hacia un otro. Y también el amor divino en ese sentido, ¿no? Entonces, también puede hacer alusión a un momento de gran amor hacia uno mismo, en el sentido más noble de la palabra, como les decía recién, pero también al encuentro con un ser soñado, con el típico, con el alma gemela, podría decirse, con un ser que digamos, nos provee de estima, fidelidad, placer, sensualidad, ¿no es cierto? Podría decirse que podría ser una época muy placentera dentro de una relación, ¿sí? Recordemos que con el 6 ya estamos ejerciendo un disfrute, y en este caso un disfrute vinculado a lo emocional, ¿sí? Al encuentro con un otro podría ser. Entonces, bueno, también el peligro de todos los 6 generalmente alude a un narcisismo, en este caso un narcisismo vinculado a lo emocional, o un narcisismo que tiene que ver con un otro en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no caer en ese narcisismo. La carta número 6, que es el enamorado, también el peligro puede ser el narcisismo, ¿sí? Pero bueno, son peligros que siempre conviene tomar conciencia para poder evitarlos, ¿no? Y bueno, es interesante también de ver aquí la flor del centro, cómo se extienden, se expanden, digamos, como ramas, ¿sí? Como un bulbo hacia abajo también, y otro bulbo hacia arriba con la flor. En ese sentido también unifica, ¿no? El cielo y la tierra, me da esa sensación. Y bueno, la flor en el centro, también este florecimiento, esta primavera del amor, la flor como símbolo de la belleza también. Creo que va muy con esta carta en ese sentido, ¿no? Con las copas en sí misma. Entonces, bueno, bellísima el 6 de copas a considerar, a tener en cuenta, siempre en función de los otros arcanos que nos salgan en la mesa, y también permitirse tener una mirada abierta fuera de los conceptos al momento de visualizar a los arcanos. Siempre vamos a hacer hincapié en eso. Ahora sí vamos con los bastos, que también, una carta súper potente, ¿no? El 6 de bastos. Acá lo tenemos, el 6 de bastos. Bueno, los bastos sabemos que en el tarot representa la energía vital, la energía creativa, la energía sexual, la energía del fuego, ¿no? La energía del trabajo, la energía de la sexualidad. Es una potencia los bastos.
constituyen nuestra energía primal. Entonces, bueno, fíjense que acá partimos de un centro que podría decirse que está prendido fuego, que está ardiente, ¿sí? Un centro que de alguna manera, bueno, tiene 4 rombos rojos, ¿sí? Eso lo van a ver, es interesante. Muchas veces se puede tener una mirada de encierro frente a esto, ¿no? Como si uno tuviera la energía encerrada. Pero vamos primero a tener esta otra visión que tiene más que ver con la numerología, ¿no? Y el sentido que encierra la numerología. En el eje vertical, 2 flores cortadas, diferentes entre sí, pero complementarias, ¿no? En el eje vertical tenemos 2 flores que podemos considerar una hembra y otra macho, ¿sí? Recordemos, como recién habíamos visto, ¿no? El 3 más 3, el encuentro con un otro, estas 2 columnas. Bueno, aquí también podemos tener una mirada de complementariedad de los opuestos, ¿sí? Pero en función de los bastos. Entonces, este eje vertical nos podría estar hablando de esa, digamos, esa flor macho y esa flor hembra que van a entre los dos enlazarse y generar algo nuevo, disfrutar de esa diferencia, diría más bien, disfrutar de la diferencia. Entonces, expresa la belleza del encuentro sexual, por ejemplo, el encuentro con un otro. Los bastos llegan a su expresión esencial. Es interesante esto porque recordemos que los bastos hace alusión también, o por lo menos se persigue el placer de la energía, el placer de crear, el placer de inspirarse. Entonces, de alguna manera, llegan aquí a su expresión esencial, que es el placer en sí mismo, ¿no? Es el gozo de crear. La sexualidad y creatividad se viven bien, es bien asimilada, uno las disfruta, uno las vive en su máximo esplendor, ¿no? Trabajar se transforma en una alegría, no es un peso, no es algo para solamente pagar las deudas a fin de mes, sino que estoy inspirado, estoy prendido fuego, estoy apasionado con mi trabajo, estoy sexualizado con mi trabajo, ¿no? Trabajar es una alegría y no es un encierro, no es algo tedioso. Ahora, claro, bueno, dentro de los peligros que están dentro de este arcano, que se pueden concebir dentro de este arcano, bueno, encontramos el narcisismo creativo y sexual, digamos, ¿no? Es decir, el narcisismo del artista podría ser, el narcisismo de adular nuestro propio sentido sexual también. Y por el contrario, podría ser la negación del placer, que eso suele pasar con recurrencia, o que, por ejemplo, el artista repita la obra por autocomplacencia, ¿no? Es decir, quedarse como atascado en una cuestión más egoica que otra cosa. Siempre hay que permitir, y el tarot siempre nos habla de esto, de permitirnos lo cíclico. Si no, no sería no partiríamos de un as de bastos hacia un 10 de bastos. Esto entraña y también entrama como cierto sentido de ciclicidad, que es a mi entender, una de las enseñanzas más fundamentales del tarot y una de las enseñanzas más sabias, ¿no? Que tanto nos cuesta a nosotros en ese sentido, a veces nos cuesta salirnos de ciertos cánones, de ciertas estructuras y entender que en la naturaleza todo va mutando, todo va rotando. Entonces es interesante poder, fundamentarse también y absorber esta sabiduría del tarot. Entonces, aquí lo tenemos, al 6 de bastos siempre va a ser una de las acepciones, ¿no? Tiene que ver con esto del placer creativo, el placer de crear, el encuentro con un otro, el placer de la propia sexualidad, ¿sí? Y siempre en función del encuentro con un otro que es diferente. Por eso esto de la flor hembra y la flor macho y lo que se puede generar a partir de ese encuentro, que puede ser muy placentero. Bien, y por último, nos quedó el último elemento, que es el aire, ¿sí? El aire haciendo alusión a las espadas, en este caso, a las espadas en el tarot, ¿sí? Bueno, lo que encontramos es básicamente una flor encerrada
dentro de un conjunto de espadas oblicuas o curvas, ¿sí? Y bueno, si el resto de los arcanos nos remitían cada uno al placer dentro de la esfera que representan, en este caso estamos hablando del pensamiento. Entonces, esta es una carta muy bonita, que puede tener una acepción muy bonita, así tanto como negativa, ¿no? Pero digo, en este caso se alcanza la belleza a través del pensamiento, a través de la meditación, a través del pensar. Entonces, esta carta evoca a la belleza de pensar. Me gusta lo que pienso, me gustan mis ideas, me da placer, me da disfrute. Creo que está bueno también hacer ese ejercicio de verlo en uno mismo, de observarlo en uno mismo, de intuir en uno mismo, ese placer de los pensamientos, la belleza de los pensamientos. Por ejemplo, tenemos aquí en la carta del enamorado, tenemos a una mujer que tiene una corona de flores en el lado derecho, ¿verdad? Bueno, esa corona de flores puede hacer alusión también simbólicamente a la belleza de pensar, ¿no? Como recién veíamos que las flores también tienen este sentido de placer y de belleza. Entonces, hice solamente esa vinculación de símbolos porque tienen que ver con el grado número 6 también, ¿no? En ese sentido. Entonces, se alcanza la belleza mediante la meditación. Es el éxtasis podría ser de la vacuidad en un sentido de no saber, ¿sí? De no mente, pero también al placer de pensar, de los pensamientos en sí mismo. Bueno, la flor central con el tallo cortado se abre de la planta y se acepta en la soledad, ¿sí? También, en esto del placer de pensar, hay una aceptación y una asimilación de la propia soledad en el buen sentido, ¿no? Uno es capaz de individualizarse psicológicamente de un otro y poder encontrar su esencia dentro de esto. Y me parece precioso porque nos invita a ver la soledad, aceptarla desde otro lugar. La alegría del intelecto, bueno, el placer de pensar y la belleza de las ideas, ¿no? Es como si la flor hubiera sido cortada de un árbol, es como una flor cortada y como de alguna manera gestándose dentro de esa burbuja que podría ser una burbuja de aire, una burbuja de mente, ¿sí? Y por así decirlo, encontrándose en esa individualidad, en la individualidad del pensar y del disfrute que me da del pensar individualmente. Alude sí o sí a la belleza de las ideas. Entonces, a uno le gusta lo que piensa y dice también. Recordemos que el pensar está íntimamente vinculado con el verbo, con el decir. Entonces, de alguna manera, es el disfrute de esta órbita que es la órbita intelectual, la órbita del pensamiento. Me gusta lo que pienso y también lo que digo. Qué bonito, ¿no? Que entraña eso. Qué belleza hay en esto, ¿no? Que estoy diciendo. Bueno, todo lo que tiene que ver con la poesía, lógicamente está vinculado a esta carta. Y también puede ser un posible diálogo enriquecedor entre dos personas, ¿no? Que están aplicando el lenguaje de una manera bella, como podría aplicarse en la poesía en ese sentido. Bueno, claramente el peligro de esta carta es el narcisismo intelectual, sí, hay que tener mucho cuidado con el narcisismo del poeta, que puede ser muy intenso. Bueno, ir tratando de mediar y de trabajar el ego a partir de esto. Siempre el tarot y ver las dos polaridades, la positiva y la negativa, nos ayuda a esto, a entender que hay una sombra y hay que trabajar sobre la sombra simplemente para que se pueda expresar la energía de los arcanos de la mejor manera posible. Simplemente es por eso. Entonces, bueno, el narcisismo intelectual haría alusión a esto. Fíjense además que si nosotros damos vuelta a esta carta, bueno, podemos ver a un ojo, ¿no? A mí me gusta ver los arcanos vinculados a las espadas, sobre todo como grandes ojos. Bueno, acá se podría ver también, se podría ver un gran ojo y el ojo que tiene la capacidad de ver la belleza, ¿sí? Que no es otra cosa que, es el tercer ojo, se podría decir, ¿no?
ser capaces de ver la belleza en el mundo, en la belleza en la tierra y también la belleza en lo más sutil, que es la belleza en el universo, en el cosmos, en lo celeste. Así que, bueno, y fíjense también que, fíjense qué interesante, estas 4 bulbos que hay, o sea, se da a partir de una estabilidad de la mente, ¿no? La mente está anclada, la mente está estable y por eso se puede generar lo que se genera dentro, ¿no? Y por otro lado, bueno, encontramos acá en total, bueno, tenemos esta especie de precinto, diría yo, ¿sí? De precintos, si los contamos, tenemos tenemos más grandes, tenemos 4, ¿verdad? Como parte también de estos bulbos, ¿sí? Como parte de estos bulbos. Y después en lo que sería el centro tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 8 en el centro en total y además 4 más, es decir, tenemos 12. Nos remite al 12 también. Bueno, el 12 es un número bastante interesante. El 12 hace alusión también, bueno, fíjense en las agujas del reloj, ¿no? En los relojes que tenemos, el 12, que es el colgado, ¿sí? Nos lleva como al límite. Después va a venir el arcano 13, que es el más famoso con la muerte, ¿no? El arcano sin nombre, y de alguna manera marca una cosa de atemporalidad, como de llegar a un extremo, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a repetir esto, manténganse permeables dentro de las lecturas, permeables a intuir los símbolos en ese momento, fuera de los libretos, digamos, ¿no? Porque siempre vamos a recordar que el tarot viene sin manual de instrucciones, entonces permítanse, anímense a, digamos, ejercitar la visualización, la observación y poder expresar eso que están observando. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Les mando un beso muy grande a todos los que amablemente me escuchan desde sus casas, sus trabajos, y nos vemos en el próximo video. Besitos.